Y vamos a leer el verso número 7, que dice de la siguiente manera: ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Amén. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Gloria a Dios. Siéntese por favor, hermano. ¿Se acuerda que la Biblia habla de cómo Dios habló, hermano, por medio de una asna a una persona que traía un propósito mezquino dentro de su corazón? Una persona que estaba siendo contratada para lanzar una maldición contra el pueblo de Israel. ¿Se acuerda de ese texto, hermano? O de ese pasaje donde Dios habilitó a la asna para hablar. ¿Se acuerda usted de la zarza que contempló Moisés cuando allá en el monte sagrado miraba con curiosidad ese fenómeno? Él dijo: yo voy a ir a mirar por qué causa la zarza está ardiendo y no se consume. El asunto es de que desde ese tipo de forma de manifestación de parte de Dios hacia Moisés, Dios utilizó ese arbusto ardiente para hablar a Moisés. Jesús dijo, cuando él iba subiendo a Jerusalén y fue recibido como rey, al abrírsele la ciudad y la gente clamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, era prácticamente algo mesiánico, algo que se estaba remontando a escritos antiguos, que acontecería eso cuando el Señor, el Mesías, llegara a Jerusalén y la ciudad, hermano, entera pues salió a recibir a Jesús. Ponían sus mantos para que este Señor glorioso, que iba montado en un asno, en un hijo, o sea, un asno joven, un hijo de animal de carga, dice la escritura, fuera, hermano, a introducirse pues a esa ciudad, y todos ponían sus mantos, amén, para que él pasara. Y Dios utilizó pues un tipo de forma expresiva bien interesante cuando los fariseos de su tiempo le dijeron: Señor, ¿qué no oyes lo que están diciendo? Cállalos. Entonces él dijo: de cierto les digo que si ellos callarían, las piedras clamarían. Amén. Entonces se deduce que así por lo que podemos entender de los milagros que el Señor hizo, que en efecto si la ciudad entera se hubiera quedado callada y no hubieran recibido a Jesús como lo recibieron, las piedras, hermano, hubieran clamado. Dios utiliza las personas que nosotros menos pensamos para hacer su obra, así como utilizó elementos que a veces nos dejan con la boca abierta. Imagínese usted pues que un burro le hable, pues, te va a decir: ¿qué pasó, no? Eso literalmente, el burro le habló al hombre aquel, ¿no? Y le refrenó la locura que llevaba consigo en su corazón. Entonces nosotros vamos a notar que Dios utiliza siempre lo que está a su mano en su propósito para hacer de ese elemento, esa persona, ese incluso animal, como lo hemos visto, su ministro, su mensajero, su sirviente. Cuando uno mira este tipo de pasaje en Hebreos capítulo 1, lógico, aquí en Hebreos capítulo 1 trata de enfocar más que todo la exaltación de Jesucristo y de una vez, hermano, reconocer el lugar elevado que Jesús tiene al llamarlo Dios mismo en este capítulo. Pero cuando encontramos, hermano, en este verso un asunto que pues no se puede desligar, no se puede quitar de la idea que trae Hebreos capítulo 1, pero sí entre ello, hermano, podemos encontrar, como dije, este rastro de este texto
donde habla de ángeles y ministros. Amén. Con todo, los ángeles, cuando nosotros indagamos en la Biblia, ángel quiere decir mensajero, y bueno, hay mensajeros celestiales, mensajeros terrenos. Tal es el caso de los ministros del Evangelio, también se le conoce como ángeles. Y cuando usted ve a las epístolas, más bien dicho, a las cartas, pero una carta en realidad era una epístola, una carta o las cartas enviadas a las diferentes iglesias en el libro del Apocalipsis, usted va a notar que dice al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel de la iglesia de Pergamo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando uno ve ese tipo de señalamiento al ángel de la iglesia, no quiere decir que estaba enviándosele a un ser espiritual en esa región. No, se deduce que estaba sencillamente enviándosele al ministro en cargo, hermano, del evangelio en aquella ciudad. Así es de que el título de ángel también se le aplica al pastor, al ministro. Amén. Al apóstol, puede ser, hermano, cualquier tipo de ministerio, pero se le identifica también como un ángel. Ahora, así, cuando uno mira este texto, lógico, está hablando de seres angelicales del cielo. Amén. Él hace a sus ángeles espíritus. Amén. Pero el siguiente texto dice: y a sus ministros llamas de fuego. Ahora, esta es la frase o la palabra que me llamó mucho la atención y no me la pude sacar del corazón. Así es de que dije: ok, Señor, si por ahí es la cosa que vamos a hablar ahora, entonces veme dirigiendo, por favor. Y entonces uno contempla acá esta frase, cómo el Señor toma este elemento a una persona, lo vuelve su servidor, su ministro, su sirviente, y lo convierte en precisamente ministro de fuego. Amén. Cristo, en realidad, cuando uno indaga la Biblia, uno nota que a él se le señala como el ministro de fuego. Amén. Él es observado, hermano, en las palabras de Juan el Bautista, como este ministro que bautiza en Espíritu Santo y fuego. El hombre aquel que estaba bautizando a aquellas personas que venían a él en un bautismo de arrepentimiento, él dice: yo los bautizo con agua, pero tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. Esto está en Mateo capítulo 3, verso 11, 12. Amén. Y cuando uno nota cómo era el mensaje de Jesús, el poder de Jesús, los milagros que Jesús hacía, era impresionante. Porque donde quiera que él iba, dejaba un precedente y hacía que la ciudad, hermano, toda se volcara a buscar a este hombre que tenía unas palabras como ninguno otro, que tenía señales como ninguno otro, que hacía milagros y portentos como ningún otro. Él paraba la tormenta, él levantaba muertos, él sanaba leprosos, él daba vista a los ciegos, él cambiaba los corazones, él sanaba enfermos a corta y a lejana distancia. Él hacía cosas, hermano, que ningún otro podía hacer y nunca ningún otro podrá lograr igualar. Así es de que cuando uno lo ve, lo que sus amigos, los que crecieron en aquella región donde él también creció, siendo un niño y luego un muchacho, ellos especulaban y ellos se preguntaban, hermano, incluso los de la misma sinagoga donde Jesús era asiduo, decían: ¿de dónde tiene hablando de Jesús, esta sabiduría, estos milagros? Este es el carpintero. Amén. No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas, sus hermanas están todas con nosotros. ¿De dónde tiene todas estas cosas? Lo interesante es de que sorprendía a todos este ministro, que hacía que los corazones a su sola palabra, hermano, reflexionaran. Hacía que la persona pudiera encontrar consuelo, pudiera encontrar la sabiduría indicada para poder enderezar su camino.
Podía hacer, hermano, el Señor que los asuntos más difíciles a tratar, como por ejemplo en la vida de una persona, el ser poseído por un espíritu inmundo, pudiera esta persona ser libre por el poder que de él, hermano, fluía. No había ninguno otro y nunca habrá otro como este ministro de fuego. Cuando quisieron arrestarlo a Jesús, los fariseos, allá en Juan capítulo 7, en el verso 32, el verso 46, usted, hermano, va a notar que le enviaron policías, le enviaron alguaciles para que lo apresaran. Y cuando Jesús, hermano, lógico, está predicando, llegan estos alguaciles y Jesús empieza a dar un sermón, hermano. No crea que estaba así en un púlpito, hermano, como hoy estilo nosotros, que ponemos, ¿qué le puedo decir? Algún entarimado, un lugar elevado y nos ponemos micrófonos. No, hermano. Aquí difícilmente nos podrán oír en un rango más amplio las personas de alrededor. Y estaríamos, hermano, tal vez unos cientos de personas, si fuésemos más, un poco más, hermano, alcanzables al sonido. Pero pensar que le llegaban, hermano, a Jesús multitudes de 5,000, sin contar mujeres ni niños, quiere decir que había entre 15 a 20,000 personas, a veces oyendo su mensaje, 9,000, 10,000. Hermano, la gente salía por montones, por borbollones, hermano, a oír su mensaje, y les daba mensaje, hermano, que le digo, como ningún otro. Bueno, al menos esas fueron las palabras de estos alguaciles que salieron a arrestar a ese ministro de fuego, a ese poderoso, a ese Señor que traía algo sin igual, algo nunca visto en el género humano. Y cuando lo oyeron, cuando contemplaron sus acciones, cuando vieron el mover de su ministerio, sencillamente quedaron tan sorprendidos que se regresaron a sus, ¿qué le puedo decir?, superiores, con las manos vacías, y le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Porque ninguno habla como ese hombre, ninguno habla, ninguno predica, ninguno hace lo que ese hombre hace. ¿Tú por qué sigues a Jesús, hermano? Jesús ha hecho algo poderoso en tu vida. Creo que todo seguidor de Cristo, todo genuino seguidor de Cristo, hermano, busca a este Señor al cual nosotros adoramos, al cual nosotros, hermanos, señalamos a la gente y le decimos: busca a Cristo. Él tiene la respuesta, Él tiene la vida, su vida en la mano de Él. Él le puede dar paz, esperanza. Todos señalamos a Cristo, todos mencionamos de aquel maestro de Nazaret por una sola y sencilla causa. Algo pasó dentro de nosotros, algo, hermano, Él concibió dentro de nosotros, Él operó algo dentro de nosotros. Su palabra hizo que viniera como un fuego dentro de nosotros y hiciera toda la diferencia en lo que hoy somos, hermano. Así es de que podemos decirle a las personas: si a mí me respondió, también le puede responder a usted. Si a mí me sanó, también le puede sanar a usted. Si a mí el Señor me sacó de este problema, también lo puede sacar a usted. No hay otro como Él. No hay otro como Él. No lo recomiendo a ningún otro, ni al ídolo claro, ni gitano, ni mexicano, ni al curandero, ni al brujo, ni al sacerdote de tal religión. Le recomiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque es el único que puede hacer la diferencia. Ninguno como Él. Ninguno como Él. Amén, hermano. Amén. Cuando Él va a partir de esta tierra, lógico, Él está preparando ministros con anticipación. Y en su momento, uno, en el recordar de la lectura bíblica, se puede encontrar con ese tipo de intención de Jesús al nombrar grupos a veces de predicadores. Se menciona uno de 70 personas, 70 ministros, 70 discípulos, como podemos decir, un prototipo de futuro ministro que después, hermano, Él ordenaría ahora de una forma más potenciada. Pero sin embargo, estos 70 no eran la excepción. Él les da autoridad, les da, mi hermano, una orden,
de que fueran hermano, por las aldeas a hablar el mensaje de nuevas, hablar el mensaje de salvación, y les da poder sobre fuerza del enemigo, les da autoridad. Dice en el verso 17 de Lucas que después estos 70 vuelven con gozo y dicen: aún los demonios se nos sujetan, Señor, en tu nombre. Y les dijo el Señor que él veía a Satanás caer como un rayo desde el cielo. Y el verso 19 dice: saben, yo les doy potestad de aullar, de pisar serpientes, escorpiones, y les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa fue la forma y la manera de cómo el Señor ahí se describe que ya ministraba y daba a otros ese poder para ministrar. Daba ese tipo de fuerza, de poder, de fuego, de autoridad, y la depositaba sobre aquellos que enviaba. ¿Usted cree que ese empoderamiento de Dios hacia aquel que quiere usar fue nuevo en Jesús? Claro que no. Uno puede notar que Dios desde antemano, siglos atrás, a cada uno de los hombres que Él levantó para manifestar su presencia y dar la orientación, la profecía adecuada a su momento, depende de la situación y la causa que históricamente se estaba moviendo. Uno nota, por ejemplo, a Isaías capítulo 6, hermano, un hombre que va comenzando su ministerio y que ante la visión de Dios, sentado en su trono y seres angelicales, dando una reverencia y reconociendo a ese Señor que está sentado en las alturas, en la majestad, allá en lo alto, diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces este hombre, al contemplar aquello, era un hombre común, corriente, como usted, como yo. No crea que eran hombres, ¿qué le puedo decir? Como hoy caricaturescamente se pueden plasmar, ¿no? Hoy los han más personificado, y con esto de la tecnología, antes eran, ¿qué puedo decir?, dibujitos de Superman, y que un superhombre con supercapacidades. Hoy los llevan a la pantalla, y bueno, con las tecnologías el tipo no sabe volar, no puede volar, pero lo hacen volar, ¿verdad? Nuestros ojos están volando, pero es puro tipo de trabajo técnico en cámaras. Usted conoce todo eso, ¿no? Pero cuando uno observa ese tipo de influencias, a lo mejor uno empieza a pensar: bueno, es que a lo mejor estos hombres de Dios eran súper dotados y tenían algo súper especial y eran súper santos. No, de ninguna manera, hermano. Era gente común, gente corriente como usted y como yo. Hermano, cuando uno indaga acerca de, por ejemplo, de Elías, el ministro del fuego, el ministro, así se le conoce a Elías, como el ministro del fuego, por el hecho de que a su oración llovió fuego del cielo. Pero no fue el único ministro en el cual Dios le respondió por fuego. Hubo otros ministros que también, hermano, fueron respondidos desde el cielo con fuego de Dios a consumir el holocausto por la situación o circunstancia propia que se vivió en sus momentos, ¿no? Pero a él se le conoce como el ministro del fuego. Ahora, cuando uno nota el Nuevo Testamento, dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, hermano, pero oró fervientemente y el cielo se selló y no hubo lluvia. Y después volvió a orar, hermano, y el cielo dio su lluvia. Pero lo distingue, mi hermano, como un hombre común, corriente, como usted y como yo, pero con la diferencia de que fueron facultados, potenciados, fueron empoderados, hermano, por el fuego, por el poder, por la autoridad de Dios hacia sus vidas. Le dije de Isaías, cuando usted lo ve en esa visión, viendo a Jehová sentado en su trono, dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo, que habita en pueblo que tiene labios inmundos, ¿verdad? Mis ojos han visto a este Señor. Entonces dice la escritura allá en Isaías 6, en el verso 6, que inmediatamente vuela un serafín, hermano, y tiene en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas,
y va y toca a este hombre. Oiga, es un carbón encendido, un carbón ardiente, un carbón en fuego. Dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Enseguida usted oye el llamamiento de este hombre cuando dice en el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Pero este hombre que había sido facultado, influenciado, tocado por el fuego del poder, hermano, que brota del altar de Dios, hermano, del mismo Creador, dice, respondí, heme aquí, envíame a mí. Un hombre, mi hermano, que en este momento de la historia estaba reconociendo que el fuego de Dios lo estaba capacitando, no solamente limpiando, quitando sus culpas, hermano, limpiando su pecado, sino dándole facultades extras, como aquel que entiende que cuando Dios llega a su corazón y que genuinamente el Espíritu Santo lo ha tomado, lo ha hecho suyo, lo ha hecho su templo, su morada, no solamente le ha limpiado, no solamente ha quitado su culpa, no solamente lo ha perdonado, también está poniendo poder en él, hermano, está poniendo autoridad en él, hermano, está poniendo sus facultades como espíritu dentro de aquel vaso. Si tan solo supiésemos la dimensión de lo que Dios, hermano, ha depositado en usted, en mí. Pero al parecer somos demasiado lentos para entenderlo, ¿cierto, hermanos? Pero si solo abriéramos los ojos un poco más, pudiéramos, hermano, usar ese tipo de facultades para la gloria del reino de Dios, le digo, con mucha más frecuencia. Cuando uno nota, hermano, el mandato del Señor, no solamente estos 70 a los cuales les dio la autoridad, el poder, mientras Él estuvo aquí en tierra y estuvo, hermano, ministrando el evangelio que Él promovió, con aquellos 70 ayudándole, no solo ahí quedó la cosa. Como dije, fue como el inicio, fue como, hermano, un movimiento antes de realmente depositarles, ahora sí, algo más, mucho más especial. Y no sé, pero cuando usted lee los finales de los evangelios como Marcos, Mateo, Juan, Lucas, esas partes donde se mira a Jesús resucitado, y ejemplos como el de Marcos, donde dice, hermano, que les dice a los discípulos en el capítulo 16, verso 15, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Dice en el verso 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre van a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, y dice que el Señor fue recibido arriba al cielo, se sentó a la diestra de Dios. Dice, y ellos salieron, predicaron por todas partes, y les ayudó al Señor confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Cuando usted ve esta parte, como dije, usted lee Mateo, lee Juan, hermano, los evangelios en sí son parte de lo que ellos vivieron, estos apóstoles, amén, y dan su punto de vista desde su ángulo de percepción. Pero cuando usted mira el libro de los Hechos, sobre todo el capítulo 1, es la misma, ¿qué le puedo decir? Etapa, es el mismo acontecimiento. Igual el libro de los Hechos, el capítulo 1, está hablando del final de los evangelios, pero también de su punto de apreciación muy particular, ¿me entiende? Así es de que acá también se menciona que cuando los discípulos ya están allá en aquel huerto despidiendo a Jesús, amén, dice que Jesús les mandó, dice en Hechos 1 verso 4, dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa, la cual habían oído del mismo Jesús. Dice en el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los discípulos empiezan a decir, oye Señor, ¿y cuándo vas a restaurar pues el poder, la autoridad, el reino a Israel? Entonces Él dice, a ustedes no les corresponde saber eso, pero saben una cosa, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo.
y me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder vendría como fuego en Hechos capítulo 2. Y usted lee, hermano, y es famoso ese texto, hermano. Es una columna de lo que es la fe del cristiano, cuando aquellos discípulos unánimes ahí estaban juntos esperando aquella promesa con paciencia, y de repente dice que vino del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba como un viento recio, llenó toda la casa, mi hermano, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos en sus cabezas. Entonces uno, cuando ve ese tipo de texto, uno nota que hubo fuego, hubo poder, hubo, hermano, algo súper especial, como nunca en la iglesia hubo, hermano, algo especial, tan interesante, porque era la promesa del mismo Jesús, hermano, en aquellos 120 que convulsionarían al mundo, 120, mi hermano, que llevarían el evangelio hasta lo último de la tierra y hasta lo último de los siglos, hermano. Y el mensaje que recibieron aquellos que retuvieron, que, hermano, la promesa del Señor, que esperaron en el Señor, que fueron receptores de ese fuego, mi hermano, ha sido tan eficaz que nosotros le hemos abrazado. Ese mensaje que proclamaron, ese mensaje, mi hermano, que ellos expandieron, es el mensaje que inflama el corazón, que quema por dentro, que purifica, que hace diferente a la persona, hermano. Es un mensaje que ellos no callaron. Es un mensaje que ellos predicaron y empezaron a hablar de la vida de Jesús, del nacimiento de Jesús, del ministerio de Jesús, con un ardor, una pasión en sus palabras, hermano, como ningún otro grupo, hermano, se ha levantado en la historia. Hermano, este grupo es peculiar, este grupo es especial, porque de ellos se generó la iglesia. De ellos, hermano, el Señor fundó la base de un grupo potenciado con fuego, con poder, hermano. Limitados, hermano, a los consejos de Dios, ligados, hermano, a la obediencia a su maestro. Hermano, sencillamente aptos para oír la voz de Dios, sensibles para poder tener una comunión íntima con el Señor, hermano. Ningún otro grupo como esos, ningún otro grupo como este tipo de personas, hermano, que fueron receptores de ese poder. Cuando uno nota estos ministros de fuego en acción, uno puede ver desde el Hechos capítulo 4, por ejemplo, cuando nosotros vemos que, hermano, la gente dice que se maravillaba. Hermano, en el verso 13 dice que eran gente que tenía, una educación muy pobre. Dice que eran hombres sin letras del vulgo, amén, y reconocían que habían estado con Jesús. Las personas, los mismos dirigentes religiosos, decían: estos son hombres sin letras. Esto quiere decir, hermano, que no habían estudiado como otros hombres, como los escribas, como los fariseos, como doctores de la ley. No, estos hombres eran gente que había recibido el mensaje así popular, ¿me entiende, hermano? Pero no fue que ellos no estuvieron o bajo de una maestría, sin reputación alguna. No, hombre, hermano, tuvieron al mejor de los maestros con ellos. Amén. Al que nos sigue enseñando hasta hoy en día. Amén, hermano. Pero con todo era gente muy humilde, hermano, que iba, lógico, avanzando en ese tipo de área del conocer, ¿me entiende? Pero a ellos, a esos limitados, a esos que eran gente del vulgo y sin letras, a ellos se les dio el fuego, se les dio la autoridad, se les dio el poder. A veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos en la mano, ¿no? Yo he visto gente que ha salido de institutos, hermano, y de institutos muy caros, y créame que tienen una carrera en lo que podríamos decir grados y grados y grados. Y cuando usted mira, usted, hermano, dice: bueno, si esta persona quiere decir que acumuló tanto y invirtió tanto y se preparó tanto en lo que es el ministerio, quiere decir que así va a ser el resultado, ¿no? Si con este pobre ignorante que Dios levantó, lógico, Dios levantó, estoy diciendo, Dios levantó, pero quiere decir que hay que reconocer que es un ignorante.
Esto fue lo que dijeron estos hombres. Dijeron, eran hombres sin letras, del vulgo, pero con la excepción que Dios lo había levantado. Amén. Dice, hermano, uno empieza a especular, ¿no? Si estos o nosotros, ignorantes, Dios ha hecho algo con estos, no, hombre, va a ser una bomba atómica aquí, ¿no? Un fuego que se va a esparramar así, hermano, de una manera así como ese tipo de arma nuclear, ¿no? Que va expandiéndose más y más grande. Apenas nosotros aventamos una granada, quiere decir que estos van a hacer algo mucho, mucho más potente, ¿no? El fuego va a llegar a áreas impensables, ¿no? Sin embargo, cuando uno los ve, los oye, uno dice, no tienen nada. Me acuerdo de un ministro, oiga bien, este ministro es amigo mío, y me dice que su papá era ministro. Entonces su papá, oiga bien lo que le digo, oiga bien lo que le voy a decir. Su papá no sabía leer, pero Dios lo levantó, y Dios le enseñó, hermano, y Dios le puso en su corazón abrir la obra y echarle para adelante. Y sabe, hermano, él, para poder predicar, ponía a otra persona a que leyera el texto, y de ahí, hermano, se soltaba exponiendo lo que ese texto quería decir, o lo que Dios le daba a entender, ¿no? La diferencia es que este hombre era un hombre que tenía una comunión con Dios, hermano. Ese hombre se pasaba 3 horas, 2 horas, hermano, tirado de rodillas, orando a Dios, hermano, o más. Era un hombre de oración, era un hombre de comunión con Dios. Entonces, no sabía mucho, pero con lo que sabía salía impregnado del poder de Dios, hermano. Con lo que sabía. Entonces su hijo es un hombre de universidad, secular y también ministerial, y que se codea todavía con gente, hermano, que tiene mucha reputación y es muy reconocida, ¿no? Y le digo, él me comentaba todo eso así personal, amén. Pero cuando usted lo oye a él, no es lo que uno espera de un ministro que se supone que tiene tales y cuales capacidades, ¿no? Entonces uno dice, creo que entiendo por qué la diferencia entre su papá, que era una persona humilde y que llegó a tener una iglesia de más de 500 miembros, oiga bien, y que cuando le entregó la iglesia a este futuro ministro joven, este ministro se la acabó. Ahorita tiene otra iglesia, sí, pero la iglesia esa se la terminó. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué uno piensa, dice, ¿por qué fue así la cosa? ¿Por qué fue así? Es bien sencillo. Porque al que Dios llama, Dios lo sostiene. Dios le pone todo a su alrededor. Y la palabra que esa persona habla, no la habla por su intelecto, hermano. No la habla por su sapiencia. Lo habla porque Dios está en su lengua, hermano. Por eso habla, hermano, de una manera tal que la gente llega y dice, este tiene una palabra, este tiene algo para mi corazón. Yo no sé, pero cuando este hombre predica, deja algo dentro. Cuando este hombre habla, hay algo que o sea, dentro del ser, Dios trabaja. Entonces uno dice, es que no hay otra. Hermano, uno puede notar que así son estos hombres, hermano, que los reconocieron, son hombres laicos, hermano, que prácticamente esos se volvieron unos autodidactas en su momento, ¿me entiende? Pero, hermano, ninguno es como ellos, ninguno como San Pedro, San Juan, ninguno como estos hombres, hermano, que estuvieron con Jesús, como Tomás. Ninguno como estos hombres, hermano, que fueron levantados con una autoridad sin igual. Ninguno como ellos, hermano, aunque humildes, pero con el fuego, con el poder, con la autoridad de su maestro. Amén, hermano. Por eso dice que cuando ellos hablaban, dice que se compungían de corazón. Usted encuentra ese tipo de frases en Hechos capítulo 2,
hermano, en el verso número 36, 37, dice que la gente al oír la palabra, cuando, hermano, el apóstol les hablaba, las frases, hermano, que salían de su boca, no eran cualquier frases, eran frases llenas de poder, de autoridad. Dice que se compungían de corazón, dice, y decían en sus palabras: ¿cómo, varones, qué haremos para poder, remediar esta situación que está pesando sobre nosotros, esta condena? Entonces ellos decían: arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo, hermano, y empezaban a hablar acerca de los beneficios que en Jesús se pueden encontrar. Hay uno de los predicadores, si no mal me recuerdo, fue Spurgeon o Moody, uno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos, pero fueron hombres de una influencia en la iglesia de siglos atrás, 2-3 siglos atrás, hermano. Fue clave, hermano, para la historia de la iglesia. Ha sido clave ministerios como los de ellos, ¿me entiende? Pero uno de ellos, no me acuerdo cuál, hermano, pero dice en sus escritos que en su momento, cuando él estaba predicando, dice que en la iglesia donde él estaba siempre se convertían 2 o 3 personas. Él acababa el mensaje y eran personas bien preparadas. Entonces terminaban el mensaje y se convertían 2 o 3 personas. Pero en su momento llega un grupo de cristianos y le dicen: hermano, queremos hablar con usted, queremos orar por usted. Y les dijo: bueno, ¿y cuál es la causa para que ustedes quieran orar por mí? Queremos que el Señor le llene de su espíritu. Dios nos ha inquietado a orar para que Dios le llene de su espíritu. Usted lo necesita. Y hermano, él no fue, ¿qué le puedo decir?, arrogante, despectivo, sino que dijo: ok, muy bien, bueno, oren por mí, no hay problema. Entonces se pusieron a orar. Esas personas iban preparadas, se prepararon en esos días. Lo interesante es de que oraron por él, hermano, para que el Señor lo llenara de su espíritu. Y la experiencia que él cuenta es de que él saboreó, hermano, por primera vez lo que era el ser tocado por el Espíritu Santo. Él lloró y él cuenta, hermano, que desde ahí en adelante él vio el ministerio totalmente diferente. Él se levantó de ahí, hermano, sintiendo un corazón renovado. Pero pasó algo especial, que ahora los sermones que él daba, refinados, muy efectivos, muy claros, son muy especiales, hermano, ya no eran 3 o 4 personas las que se rendían, eran cientos de personas que se rendían a los pies de Cristo. Era cuando daba el mensaje, hermano, ahora eran multitudes las que estaban llegando, porque algo pasa, hermano, cuando el Espíritu Santo toma una vida y le llena de ese poder, ¿me entiende, hermano? Ahora, la predicación del evangelio, hermano, podría ser para muchos ¿qué le puedo decir? Un oficio, si lo miramos así, que no tiene mucho futuro. Amén. Nada menos, antier estaba oyendo a un coreano que él era un ateo, que vivió en Corea, lógico, en los tiempos difíciles. Su padre tuvo que salir, que era fue un prisionero político, lo soltaron, tuvo que huir del país, lo expulsaron prácticamente, al parecer. Y él menciona que él no creía en Cristo, hermano. Él no creía en Cristo. Él, cuando llegó aquí, él miró un cambio en su familia, empezó a ir a la iglesia, sobre todo su mamá. Su hermana se casó con un ministro, pero él decía a su hermana: oye, qué tonta eres. Bueno, decía frases fuertes, ¿no? Pero ¿cómo te casas con este hombre que sí, era un doctor, un médico, pero dejó su carrera por ir a predicar la palabra? Y dices: este es un tarado, no entiendo por qué. Dice. Pero bueno, allá tú, ¿verdad? Tú eres la que te casaste con él, ¿no? Entonces, cuando habló con su cuñado, le dice: entonces, ¿por qué dejaste tu carrera, no? Porque Cristo me llamó. Y como diciendo: ¿y eso qué, no? No entendía.
Pero en su momento dice que en una reunión, en un concilio que tuvieron, no fue ni la prédica, hermano. No fue ni siquiera, ¿qué le puedo decir? Cosas que uno diga fueron de impacto. Fue algo donde alguien llegó, lo tocó y pasó algo milagroso, o se cayó y dio 2 o 3 vueltas. No, nada, hermano. Fue que estando ahí empezó un himno a sonar. Y ese himno, hermano, lo identificó por dentro, lo expuso por dentro. Y ese himno Dios lo usó, mi hermano, para meterse en su corazón. Dice que él dice, no, yo nunca había llorado en mi vida, dice, por la cultura que tienen. Ellos no, son muy recios, ¿no? Nunca había llorado, dice. Pero sabe, cuando eso llegó, ese himno, esa presencia, él lloró como un niño. Como un niño, nunca lo habían visto así su familia. ¿Qué tiene? ¿No? Algo está pasándole. Era el fuego de Dios que estaba llegando a su corazón, hermano. Eso era lo que estaba pasando. Y de ahí en adelante, pues él se convierte en un auxiliar de ministerio, ¿no? Pero es bien bonito su testimonio. Pero lo que le puedo decir, hermano, es de que así trabaja el Señor, hermano. Para muchos esto es locura. Es lo que dice Corintios, ¿cierto, hermano? En la primera epístola. Esto del ser un predicador del evangelio, hermano, uno dice, ¿de qué vale, no? ¿De qué sirve? ¿Qué dividendos o qué tipo de beneficios hay, no? Ahora, también hay de todo, ¿no? Pero el verdadero ministro no busca la plata, busca obedecer a su maestro. Amén. Amén. Y cuando usted mira, es cierto, hay muchos ministros, ¿no? Ahorita abundan. No van para dar un mensaje, van con una palabra bien adiestrada para ver cómo se saca el dinerito de la bolsa, hermano. Amén. Antes Jesús, hermano, cuando uno mira a estos hombres como nuestro maestro o los apóstoles, hermano, no crea que predicaban, como dijimos, ¿verdad? Aquí con altoparlantes y micrófono y todo, y a ver, por favor, allá los ingenieros de sonido, póngame el eco, por favor, póngamele agudos, póngamele graves, que se oiga así con poder y poder de Dios, así, y no, nada, no. Póngale por favor a la predica música de fondo, y aquel va y él iba caminando y el otro le pone nada, hermano. Llegaban, no era eso, hermano. Eso no era la unción, no era nada de eso. Ellos llegaban con un mensaje y el mensaje que daban hacía simbrar las almas, hermano. No ocupaban micrófono, pero tenían una garganta que resonaba, hermano. Tenían una lengua, mi hermano, tan ungida, unos pulmones, hermano, que pregonaban hasta donde les daban, hermano, y no se reventaban, pero había miles, hermano, que oían sus sermones y se impactaban, hermano. Se impactaban. Porque no es el método, no es la forma, no es el estilo. Párese así, hable así, nada, hermano, nada. Estos con guarache, así como llegaban, hermano, con lo que tuviesen, se paraban, hablaban la palabra, mi hermano, y los corazones se rendían, hermano. Así eran estos hombres, sencillos, unos hombres, hermanos, comunes, corrientes, pero tenían el fuego, el poder, la autoridad, lo único que puede hacer la diferencia en este mundo, hermano. Locura para los que se pierden. A Dios le agradó salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Locura para el que se pierde, pero para nosotros, hermano, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, hermano. Ahora, cuando usted mira este tipo de ministros, no quiere decir que, como dije anteriormente, no eran